Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 3 de la materia de investigación de operaciones. El tema que nos compete hoy es asignación y transporte, y para esto vamos a dar antes los fundamentos y vamos a modelar ejercicios de acuerdo a este tipo de modelo. Mi nombre es Miguel Vargas Guevara y estamos en el periodo de febrero-junio de 2021. Empecemos pues. Vamos a suponer un caso hipotético. Voy a suponer que estoy trabajando en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en el departamento de logística. Como podemos ver, la empresa de Moctezuma, que se dedica a la fabricación de cerveza, tiene varias plantas que están ubicadas alrededor de la República Mexicana. Vamos a suponer que tenemos una primera planta que está ubicada en Orizaba, tal y como aparece aquí en el mapa. Tenemos otra planta ubicada en el estado de Jalisco, en la población de Guadalajara. Una tercera planta que la estoy ubicando en Nuevo León. En ese caso es el estado, y la ciudad donde está es en Monterrey. Acuérdense que es un caso hipotético, aunque tiene muchos datos de la información real. Y una última planta que está ubicada en el estado de Sonora, en la población de Hermosillo. Entonces tenemos 4 plantas. Como podemos ver, esta planta de Moctezuma, cada una de las diferentes plantas fabrican los mismos tipos de productos y las mismas presentaciones. Ejemplos: 2X ámbar, 2X normal, superior, caguama, etc. Entonces, todas las plantas tienen la capacidad para fabricar los mismos tipos de productos con las mismas calidades. Entonces, resumiendo, vamos a tener 4 orígenes, es decir, 4 empresas que están produciendo ese tipo de artículos. Una ubicada en Orizaba, que posteriormente la voy a identificar con la letra O. Está en el estado de Veracruz. Quedamos que la segunda estaba en Jalisco, en la población de Guadalajara, que voy a identificar con la letra G. La tercera en el estado de Nuevo León, en la población de Monterrey, que lo identifico con el M. Y por último, Hermosillo, que está en Sonora, y la estoy identificando con la letra H. Bueno, estas 4 plantas, cuando se empezaron a desarrollar todo el proceso de logística, se hizo con el fin de atender a lo que son las demandas más cercanas de ellos. Por ejemplo, en la planta número 1, que está en Orizaba, le quedó toda la región suroeste para poder distribuir sus productos. Y también parte de la región centro de la República Mexicana, como podemos ver acá. La planta ubicada en Guadalajara, Jalisco, también está hecha para que pueda distribuir parte de sus productos en el norte, en el centro de la República Mexicana. Nuevo León, en la parte, así como aparece aquí en el mapa, en la parte superior del lado del sureste, y en la 4, todo lo que es la parte superior de la República Mexicana. Es decir, estaban ubicados por zonas, tal y como lo vemos acá. Quedamos que esta es la zona Cavaca Orizaba, lo que está con morado. Lo que tenemos con el color de verde le corresponde a la planta ubicada en Jalisco, que está aquí, junto a lo que es la parte de Colima, que es la región centro. Tenemos esta región que está ubicada precisamente en Monterrey, Nuevo León, pero esta planta generalmente distribuye a estos estados. Y por último, la de Hermosillo, que distribuye en esta parte de la región. Entonces la tenemos distribuidas en 4 regiones. Pero si podemos ver aquí en la de Guadalajara, distribuye
parte del centro de la República Mexicana, lo mismo que la parte de Orizaba. Así también la que está en Monterrey también puede distribuir hasta la región centro. Es decir, hay ciertos factores que influyen para que en algunos lugares o estados puedan mandar sus productos. Ahora, ¿en dónde se van a mandar los productos? Tal y como se tiene la logística de la empresa de Moctezuma, van a colocar diferentes centros de distribución, es decir, bodegas. De la planta mandan trailers, que es una unidad de carga, y lo mandan a un centro de distribución. Por ejemplo, en Tlaxcala tenemos un centro de distribución de la cervecería Moctezuma. En el caso del Distrito Federal, tienen 4 centros de distribución, y así para cada uno de los estados tienen diferentes centros de distribución. Por ejemplo, contamos con uno en el municipio de Veracruz, uno en el municipio de Poza Rica, y así. Es decir, hay una gran cantidad de centros de distribución. Para este caso hipotético, vamos a colocar solamente algunos ejemplos de centros de distribución. El primero lo estoy colocando en la población de Acapulco. ¿Se dan cuenta? Acapulco, por su cercanía, está cerca de Orizaba, pero también está cerca de Jalisco. Orizaba y lo que es la parte de Jalisco. Un segundo centro de distribución ubicado en Tampico, en el estado de Tamaulipas, tal y como lo podemos ver aquí en la gráfica. Otro centro de distribución en Mazatlán, que pertenece al estado de Sinaloa. Otro en Chihuahua. Y por último, en Tijuana. Dense cuenta que solamente estoy ejemplificando. Estoy colocando 5 centros de distribución, aunque en realidad hay cientos de distribución de esta cervecería Moctezuma a lo largo y ancho de la República Mexicana. Solamente es un caso hipotético para representar la forma en que trabaja este modelo de transporte. Es decir, cada uno de los centros de distribución se le va a conocer con el nombre de destino. Entonces tenemos 5 destinos para ese caso hipotético. A, que lo voy a representar para Acapulco, TA para Tampico, MA para Mazatlán, C para Chihuahua y T para Tijuana. Ahora, algo importante que mencionaba es que de cada una de las plantas, por ejemplo, aquí tenemos la parte de Orizaba, va a distribuir productos a la que esté más cercana. Por ejemplo, a Acapulco, por ejemplo, a Tampico, aunque hipotéticamente puede mandar a Mazatlán, puede mandar sus productos a Tijuana y puede mandar productos a Chihuahua, hipotéticamente. Ahora, ¿cuál sería más conveniente de mandar productos de la empresa de Orizaba? Lógico es a la que tiene mayor cercanía, que puede ser a Acapulco o puede ser a Tampico. Aunque tal y como se tiene la forma de abarcar su distribución de productos, este le tocaría en esta zona. Pero también, por ejemplo, si dan cuenta, a Oaxaca, que estaría por acá, o al lado de Puerto Escondido, que estaría por acá, a lo mejor a Acapulco le queda más cercano Puerto Escondido que la parte de Orizaba. Entonces, por eso es importante hacer una logística adecuada, que tenga por objetivo el hacer el transporte de nuestros productos de cada origen a cada centro de distribución.
y que además esto sea lo más económico posible. Lo más económico posible. Es decir, cuando lo vimos en la parte de programación lineal, nos estábamos refiriendo a que se minimizaran los costos. En ese caso, se minimizan los costos de transporte. Por eso se llama modelo de transporte, que se puede resolver a través del modelo de programación lineal. Sí es cierto, pero hay modelos que convergen más rápidamente a la solución óptima y que se realizan menos operaciones y que también la parte de la modelación es mucho más sencillo. En este caso es el modelo de transporte. Ahora bien, el costo de transporte va a estar asociado directamente con lo que es la distancia. Entonces teníamos que sacar las distancias de cada planta a cada uno de los centros de distribución y posteriormente esas distancias convertirlas en costos. Bueno, ¿cómo podemos obtener un cuadro de distancias? En ese caso solamente estoy poniendo el caso de la empresa que se encuentra ubicada en Orizaba y que va a mandar sus productos a Acapulco, o que puede mandar sus productos a Acapulco. Existen muchas rutas. Yo utilicé solamente ahorita una que la obtuve a partir de Google Maps, que es la que está con el color azul y que incluye la parte de casetas, cuyo costo no lo tenemos ahorita asociado porque faltarían saber algunos datos adicionales, pero sí tenemos una información importante que es el kilometraje. También tenemos la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde aparte del kilometraje nos da el costo de cada una de las casetas y los tiempos estimados que se tarda uno por vehículo. En este caso estoy manejando una ruta que incluye lo que son peajes, es decir, casetas, y también hay algunas otras rutas que no incluyen casetas, aunque también existen posibles otras rutas por el lado de Tehuacán, Oaxaca, etc. Para cada uno de esos tenía que entrarle ya sea en Maps o en la página de MAFRE de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sacar los costos asociados con lo que son el peaje y el costo por litro de combustible, en ese caso de diésel, y con eso podemos obtener un costo estimado de lo que se lleva un transporte de Orizaba a Acapulco. Entonces, así hacemos esto para todos los demás, vamos a tener la siguiente resumen. Dan cuenta, ahorita estaba manejando que tenemos 4 orígenes, que son estos que tenemos por acá, y tenemos 4 destinos, que son los que tenemos, perdón, 5 destinos, que son los que tenemos por acá. Orizaba, Acapulco, Orizaba, Tampico, etc. Si hacemos un cuadro de distancias, que todo esto lo obtuve a través de Maps, tenemos lo siguiente como resumen. De Orizaba a Acapulco, 542 kilómetros, tal y como vimos en la lámina pasada. A Tampico, 566, que es algo de lo que también estábamos viendo en forma gráfica. Inclusive el mapa traté de ubicar exactamente los orígenes, es decir, las plantas, y también traté de ubicar la posición correcta del centro de distribución. Entonces, para cada uno de estos saqué las distancias. Todos estos datos son datos de tipo real. Por ejemplo, aquí de Orizaba a Tijuana son 3.034 kilómetros. Lógico es que si quisiéramos hacer un modelo en la cual quisiera disminuir los costos de transporte, pues nunca mandaría de Orizaba a Tijuana, o por lo menos con ese medio de transporte. Posiblemente exista un alternativo, como podría ser el avión, pero para eso teníamos que sacar también los costos asociados de transporte
de un envío de Orizaba a Tijuana en avión. Entonces, para cada uno de estos tenemos que hacer todo ese proceso de logística. Bueno, ya que tenemos este cuadro de distancias, podemos ver que en forma hipotética tenemos 4 orígenes: Orizaba, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo, los cuales cada uno de ellos tiene una determinada capacidad de producción. Esta capacidad de producción las vamos a medir en unidades. Y la unidad no es la cerveza, una cerveza, no es el cartón de cerveza, sino es el medio de transporte. Generalmente el medio de transporte que se utiliza para distribuir estos productos es por medio de tráiler. Y también tiene que ser el mismo tipo de producto. Por ejemplo, si estamos mandando un tráiler de 2X ámbar, pues tiene que ser todo el tráiler de 2X ámbar. Si metemos el mismo tráiler de diferentes productos, entonces teníamos que prorratear el costo de transporte para cada uno de ellos, dependiendo de su capacidad de carga. Entonces tenemos 4 orígenes que tienen una determinada capacidad. Por otro lado, tenemos 5 destinos. Cada uno de estos destinos tienen una determinada demanda de productos. Esa demanda de productos también es el mismo tipo de productos que estaban manejando en capacidad. Acuérdense que manejé de que si se mandaban trailers de 2X ámbar, pues tenía que ser 2X ámbar. Si es superior, tenía que ser superior. Y si vienen en el mismo transporte, vienen diferentes productos, por ejemplo, caguama con normal, entonces se tiene que aportar esa parte del costo. Entonces tenemos que determinar el costo de cada uno de ellos. En forma hipotética, entonces, del primer origen, que es Orizaba, puede mandar a los 5 destinos, es decir, a Acapulco, a Tampico, a Mazatlán, a Chihuahua y a Tijuana, como podemos ver en esta gráfica. Y de aquí, ya lo único que hice fue, a ver, aquí tenemos de Orizaba a Acapulco, 542, a Tampico son 566, se dan cuenta, por aquí tuve un error, 566, yo puse el de 763, por ahí corrigen, 1287, 1698 y 3034. Esto sería para el primer origen. Cada uno de estos va a representar una variable de decisión, es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables de decisión para el caso de Orizaba. Para el caso de Guadalajara teníamos también 5 variables de decisión, lo mismo para Monterrey y lo mismo para Hermosillo, lo que nos daría un total de 20 variables de decisión. Es decir, aquí tenemos 4 y aquí tenemos en el destino 5. Entonces, si multiplicamos 4 por 5, va a ser el número total de variables de decisión. Acuérdense que ahorita estoy solamente manejando un caso hipotético, porque en realidad existen cientos de centros de distribución a lo largo de la República Mexicana. Es decir, esos destinos les llamamos los centros de distribución. Si tuviéramos 20 destinos, el número total de variables que se tienen dentro de este modelo serían 80, 4 por 20. Si tenemos 100 destinos, serían 400 variables de decisión. Si se dan cuenta, manejar 400 variables de decisión dentro de un modelo de programación lineal, pues es demasiado tiempo para llevarlo a cabo. Por eso es que se buscan modelos que converjan más rápidamente y que sean más fácil de utilizar. Ahora, si tenemos 5 orígenes y tenemos 120 destinos, entonces multiplicaríamos 5 por 120, nos daría 600 variables de decisión. Inclusive, hasta para colocarlas dentro de Lingo o WinQSB, sería demasiado tardado generar un modelo de ese tipo. Por eso es que cuando se tiene este tipo de situación, se resuelve por un modelo
llamado el modelo de transporte. Y posteriormente ese modelo de transporte tiene una variante que se llama el modelo de asignación. Ahora, el hacer un modelo de transporte no es generar ecuaciones matemáticas como lo hacemos dentro del modelo de transporte, sino que aquí se va a generar una matriz. La matriz se le conoce como matriz de costos, cuando solamente se está utilizando para transporte. Pero también, debido a su facilidad de convergencia a la solución óptima y ver que se puede resolver problemas complejos en una forma más sencilla, también se pueden generar matriz de utilidades. Acuérdense que los costos y los ingresos están relacionados. Si disminuimos costos, estamos incrementando ingresos. O lo que es lo contrario, si incrementamos ingresos o nuestras utilidades, estamos disminuyendo la parte de costos. O sea, los dos términos vienen muy relacionados. Ahora, ¿qué características debe tener esta matriz de costos? Prácticamente debe tener toda la información que tenemos en el ejercicio pasado. ¿Qué significa a toda la información? Pues debemos de tener la capacidad, debemos de tener nuestros orígenes, es decir, el origen con su capacidad, tal como lo vimos en la lámina pasada. Debemos de tener el destino junto con la demanda de cada destino. Debemos de tener el costo de transporte de una unidad de un origen, que le voy a llamar I, a un destino J. Y también debe tener un lugar para ir colocando el posible valor de la solución óptima, que se le llama la asignación o el valor de la variable de decisión. Si resumimos todo esto dentro de una matriz, la matriz va a tener las siguientes características. Bueno, aquí vamos a tener nuestros orígenes. Estos son los orígenes, que son 4, origen 1, origen 2, origen 3, origen 4. Aquí lo puse en forma genérica. Ahora, para el caso hipotético que estamos manejando, va a ser Orizaba, Guadalajara, Monterrey, y me parece que lo puse en Hermosillo. Esos serían nuestros orígenes. Pueden tener varios orígenes. A cada uno de esos orígenes se va a tener una determinada capacidad. Esta capacidad también se le conoce con el nombre de oferta, es decir, la capacidad de producción o lo que podemos ofrecer de productos a cada uno de mis clientes. Y esto va a ser, se le va a llamar OI. Entonces, al primer origen tiene cierta capacidad, al segundo origen también, y así sucesivamente para los demás. Por otra parte, tenemos los centros de distribución, que ahorita los estoy poniendo como D1, D2, D3, D4 y D5. Pueden ser D6, D7, etcétera, la cantidad que se tenga. Cada uno de estos centros de distribución va a tener una determinada demanda. Dan cuenta, aquí le estoy poniendo el subíndice J y D que representa la demanda. Entonces, para cada uno de ellos va a tener un valor determinado. Las partes superiores son la identificación del lugar en donde se encuentra el centro de distribución, o inclusive le podríamos haber puesto de distribución. Y en el lado izquierdo, que son nuestras capacidades, es donde se encuentra la planta. Entonces aquí le podría haber puesto planta, origen o cualquier otra palabra que ustedes puedan utilizar. Ahora, se dan cuenta, tenemos recuadros, un recuadro completo, que sería este que tenemos por acá. Ese recuadro completo, en donde vamos a poner un recuadro en la parte superior izquierda. Este recuadro en la parte superior izquierda se refiere al costo. Este sería el costo de transportar una unidad del origen 1 al destino 1. Por ejemplo, aquí en esta
sería el costo de transportar una unidad del origen 2 al destino 3. Del origen 2 al destino 3. Por ejemplo, ese 4,4. Aquí sería el costo de transportar una unidad del origen 4 al destino 4. Entonces, cualquier problema que se tenga y que se pueda colocar en una matriz de costos con estas características, ya indiqué qué características son las que debe de tener, es posible resolverlo por el modelo de transporte. Y no necesariamente tiene que ser para transporte de mercancías, puede ser para planeación de la producción. Por ejemplo, en gestión empresarial ven modelos de planeación agregada. Este modelo de transporte es muy utilizado para hacer procesos de planeación agregada. Y también sirve para muchas situaciones. Claro que se tiene que ir adecuando la matriz de costos a la información que se tiene dentro del proceso de planeación agregada. Ahora, esto sería en sí la modelación. Cuando vamos a encontrar la solución, entonces debemos de asignar un valor de solución óptima de cada una de las variables de decisión. Por ejemplo, si estoy pensando en esa, la asignación, las variables de decisión siempre la hemos manejado con la letra X. Acuérdense, eso X es nuestra variable de decisión. Entonces, el valor de la variable de decisión de mandar un producto del origen Y, le voy a mandar Y, al destino J, que sería este, que en este caso sería X33. Que para nuestro ejemplo, para hacerlo en forma genérica, le vamos a llamar X, subíndice y J. Por ejemplo, este podría ser el X4, 5. Cada uno de estos subíndices va a estar siendo el mismo. Por ejemplo, aquí sería X3, 1. Y entonces así teníamos nuestras asignaciones. Entonces, en total de esas asignaciones, cuando se haga la solución, debemos obtener un cuadro similar al siguiente. Dan cuenta, ya tenemos la misma matriz de costos junto con cada una de las asignaciones. Por cierto, la mayor parte de las asignaciones o de las soluciones a las variables de decisión van a ser iguales a 0. Eso significa que debido a las distancias que son muy largas, no sea posible poder cumplir con ese requisito. Por ejemplo, de Orizaba a Tijuana, que son más de 3,000 kilómetros. Entonces ya tenemos lo que son las asignaciones de la solución. Importante es que cuando se esté ya teniendo esta solución, debemos hacerla que la suma de las ofertas sea igual a la suma de las demandas, como lo tenemos aquí en un cuadro de resumen. Ofertas y la relación de la demanda. Cabe aclarar que para poder resolver este modelo de transporte, debemos de tener la misma cantidad de oferta que la misma cantidad de demanda. Pero no siempre sucede así. Es decir, que todo lo que vendemos es exactamente lo que nos están pidiendo. Pero les menciono, esto en la realidad es difícil de cumplir. Entonces, por lo tanto, se van a tener tres tipos de situaciones. Uno, cuando la oferta sea mayor que la demanda. Número 2, cuando la suma de la oferta sea menor que la demanda. Y número 3, cuando sea igual que la demanda. En resumen, sería lo siguiente. Se tienen tres casos en el modelo. Uno, que la sumatoria de las ofertas sea mayor que la sumatoria de la demanda. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, en la cervecería Moctezuma sucede esto en la época de
Cuando existe frío, disminuye la demanda. Es lógico, ¿no? En diciembre, en lugares fríos, pues no se antoja la cerveza. Ahora, segundo caso, que la oferta sea mayor que la demanda, es decir, hay mucha demanda que no es posible satisfacerla. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, esto puede suceder en épocas de calor. En épocas de calor sucede este tipo de situación. Y el tercer caso es cuando la oferta sea igual a la demanda, que es el caso más extraño que pueda suceder. Entonces, generalmente vamos a tener el caso número 1 y el caso número 2. Pero se había dicho que para cuando se haga una solución, la suma de la oferta sea igual a la suma de la demanda. Entonces, como en el caso 1 y 2 son diferentes, entonces tenemos que hacer algunas acciones. En ese caso, utilizamos lo que llamamos las variables de holgura. ¿Se acuerdan que esas variables de holgura ya las vimos en el tema pasado de programación lineal, que son los recursos que no son utilizados? Entonces vamos a incluir variables de holgura. En el caso cuando la sumatoria sea mayor, de la sumatoria de la oferta sea mayor que la demanda, es decir, que estos valores sean mayor que la demanda, entonces tenemos que adicionar una columna llamada ficticia, que en regresión lineal se le llama variable de holgura o variable superflua, cuando tenemos el caso de que la sumatoria sea mayor que la demanda. En el segundo caso, tenemos que adicionar lo que se llama un renglón ficticio. Y en el último caso, pues no tenemos que añadir ni columna ni renglón. Eso ya lo veríamos en la parte de solución. Una vez que ya se tiene la oferta igual que la demanda, entonces ya lo único que se hace es proceder a hacer el proceso iterativo, es decir, encontrar una solución básica inicial factible, posteriormente utilizar un método de optimización para obtener la solución básica inicial factible. Se pueden encontrar por el método de la esquina noroeste como primer método, como segundo método por el método del costo mínimo, ya sea por filas o ya sea por columnas o en total, y el tercer método es el método de Vogel, que si se revisan ustedes el programa de la materia es lo que abarca de esos tres métodos, y posteriormente se tiene que optimizar. Eso solamente nos sirve para encontrar una solución básica inicial factible, y para optimizar se puede utilizar el método de casillas, también se le conoce como el método del banquillo o el método de los multiplicadores. En el caso de cuando se quiere hacer el programa para generar un software, es más fácil utilizar el método de los multiplicadores. Bueno, y con esto, esto sería en sí lo que son los fundamentos de lo que es nuestro modelo de transporte. Si se dieron cuenta, no tenemos que generar ninguna ecuación restrictiva. Lo único que tenemos que generar con toda nuestra información es una matriz de costos con las características que ya había mencionado. Entonces, cualquier modelo, no importa que no sea de transporte, siempre que sea posible colocarlo dentro de una matriz de costos,
puede ser resuelta por medio de método de transporte. Y por cierto, hay ciertos ejercicios en donde van a tener que adicionar columnas ficticias y también adicionar renglones ficticios. Y con eso terminaríamos el tema de fundamentos. Para el día de mañana en clase vamos a hacer los modelos de transporte. Vamos a modelar diferentes tipos de modelos. Esto lo voy a tomar del libro que les di inicialmente en la materia. El libro que voy a utilizar de base es el libro de Hiller y Everman, aunque también voy a estar utilizando el libro de Taja. Entonces, para que lo tengan a la mano el día de mañana, ya que no les voy a dictar, pero sí vamos a indicar qué ejercicios está viendo y de qué página. Y posteriormente, una vez que estemos haciendo la modelación hasta llegar a una característica como la que tenemos anteriormente, vamos a pasar a resolverlo por medio de el software. Lo vamos a resolver por medio de WinQSB. Lingo no permite resolver modelos de transporte. Acuérdense, Lingo o Lindo solamente permiten modelos de programación lineal. Sin en cambio, WinQSB pueden utilizarlo. Hay algunos otros software que también podemos estar utilizando, pero también estos softwares se han quedado muy rezagados y han surgido algunos nuevos. En el caso del que yo voy a estar utilizando va a ser el mismo WinQSB, que también deben tener instalados. Bueno, por mi parte es todo. Espero que el tema se haya comprendido. Pueden ustedes buscar información adicional en lo que es el libro. Cualquiera de los libros que les proporcioné tienen información de este tema. Claro que los ejercicios, lo que estoy presentando, no viene en ninguno de estos ejercicios. Y además faltaría por aclarar. Estos costos de transporte que estamos manejando aquí, del origen al destino, solamente estaba haciendo referencia a lo que era la distancia. La distancia nos va a servir para determinar el consumo de combustible estimado. Sería uno. Y con eso ya tenemos un precio estimado por combustible. La otra, en la página de Mapfre, quedamos que podíamos obtener los costos de cada una de las casetas de acuerdo a la ruta que habíamos elegido. Sería el número 2. Pero también ya en ejercicios reales, todo esto se tiene que manejar dentro de un documento, que es una factura. La factura en el caso de transporte se le llama carta de porte, en donde vienen lo que es los orígenes, los destinos, quién autoriza, quién recibe, el costo de casetas, el costo de, por ejemplo, aquí hay costos asociados que no los manejé ahorita. Por ejemplo, el costo del chofer, ¿cómo lo voy a estimar? El costo del desgaste del vehículo o la depreciación del vehículo, también cómo se estimaría el costo de disminución de la vida útil de las llantas. Todo esto se va a ir determinando o estimando para cada uno de ellos. Cuando ustedes tienen una compañía de transporte, esta compañía de transporte les factura mediante una carta de porte. Inclusive en la misma carta de porte se manejan otros conceptos y se le pone una cantidad adicional de dinero. Y eso es todavía válido hasta el momento. Eso de otros es, por ejemplo, el dinero que debe tener el chofer en el caso de alguna eventualidad, generalmente cuando los detiene un agente de tránsito, un policía federal, en ese caso la Guardia Nacional, que van a tener que pagar ciertas multas o ciertos estímulos para evitar pagar la multa. Entonces, en ese caso se tiene que añadir todos esos costos y se tiene que hacer un estimado para cada uno de ellos.
Si ustedes se van a dedicar a la parte de logística, estos son buenos modelos que pueden ustedes utilizar para disminuir los costos. Y aparte todo lo que es el proceso de logística, porque no solamente es mandarlos por una determinada carretera. Hay carreteras que son de tipo A, B, C, y que depende de la carga que lleven y del peso de la carga, es que tienen que agarrar determinado tipo de carretera. Todo esto es parte de lo que es el proceso de logística. Entonces, el tema nos puede servir para otras materias de su misma especialidad. Bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, pueden volver a leer el video, a ver el video, tomar notas, y si no, documentarse en algunos de los libros que les proporcioné, o si no, buscar en internet información. Aunque claro, la información que sale dentro de internet, se dan cuenta, va a estar incompleta para lo que es este modelo de transporte. No me he encontrado ninguna página donde explique el modelo de transporte tal y como lo estoy haciendo. Simplemente ven algo sencillo, lo ponen dentro del software y ya les da la solución, pero no dan la parte de fundamentación. Entonces es lo que ustedes tienen que comprender para poder aplicarlo. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en clase para el día de mañana. Hasta luego, que estén bien.